Al Punto, Voz Ciudadana. Noticias, denuncia, análisis y crítica con Raquel Ollaquindia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 2:35 de este día. Estamos ya a martes y arrancamos Al Punto Voz Ciudadana, como siempre invitándola a que se ponga en contacto con nosotros. Ya nos han estado llegando algunas denuncias. En un poquito más vamos a estar dándoles lectura. El número al que puede comunicarse, ya lo sabe, el WhatsApp 492-202-4685, el teléfono en cabina 92-42-94-7 y a través de Facebook nuevamente, como todos los días, estamos transmitiendo en vivo este espacio. Nos encuentra como la Super G 94.7 FM y ahí también puede utilizar el video, los comentarios para dejarnos sus denuncias y sus reportes. Los estaremos esperando y también sus dudas sobre este tema que está acaparando la atención en el país y en el mundo entero, que es el del COVID-19. Empezamos conociendo los titulares. México entra a la fase 2 de la pandemia del COVID-19 con el inicio de la transmisión local del virus. Autoridades federales anuncian el arranque del Plan Marina y del Plan DN3. En Zacatecas habrá descuento en el pago de impuestos hasta junio y si se hace por Internet se aplicará un beneficio adicional. La Fiscalía investiga como feminicidio el asesinato de una mujer que fue localizada sin vida en El Salvador. Las noticias del día. Vamos a empezar con una información con la que ayer terminábamos, ese mensaje que daba el gobernador a través de redes sociales, el gobernador Alejandro Tello, sobre una serie de medidas de austeridad al interior del gobierno y también de estímulos fiscales que se ampliarán. Ya sabemos que hasta marzo había una serie de descuentos en el pago de impuestos y derechos de los contribuyentes en Zacatecas. Estas medidas se amplían ya hasta el mes de junio. Tienen que ver tanto con los contribuyentes, los particulares, los que tenemos que pagar todos los zacatecanos que tengamos, por ejemplo, un vehículo, tienen que ver con el derecho de control vehicular, ese impuesto adicional para la infraestructura, también el impuesto adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero de igual manera también se anuncian estímulos para las pequeñas, micro y medianas empresas de la entidad, estímulos que tienen que ver con exenciones, con descuentos o incluso con el descuento completo para algunas de ellas del impuesto sobre nómina, también del impuesto sobre hospedaje. Vamos a escuchar a continuación al secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, quien hace un rato, a las 12 del mediodía, daba una conferencia para precisar el mensaje que ayer daba el mandatario estatal y comunicar los detalles de estos estímulos que se van a estar aplicando, como le comento, en los meses de abril, mayo y junio, ampliando, por lo tanto, 3 meses más a los descuentos que ya se habían anunciado para inicios de año. Y también hay un anuncio importante, y es que si usted hace el pago de impuestos desde su casa a través de Internet, aparte de lo que se esté anunciando para cada impuesto o derecho, va a tener un descuento adicional del 5%. Esto con el objetivo de que las personas no salgan de su casa y no se aglomeren en las oficinas de recaudación de rentas, que es precisamente lo que se está tratando de evitar en estas jornadas de sana distancia que se han implementado a nivel nacional para evitar la propagación del COVID-19. Vamos a escuchar al secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, y los descuentos que se van a tener desde el mes de abril hasta el mes de junio. Los estímulos del impuesto sobre nóminas, como ayer lo señaló el señor gobernador, serán a partir de los pagos a que estén obligados a realizar los contribuyentes en los meses de abril y mayo de este año, considerando lo siguiente: los que tengan hasta 20 trabajadores obtendrán un estímulo fiscal del 100%, los que tengan de 21 a 40 trabajadores gozarán de un estímulo fiscal del 50%, los municipios y sus organismos operadores de agua el 100%. Los demás contribuyentes que no se ubiquen en los supuestos anteriores obtendrán un estímulo fiscal del 30%. Cabe hacer mención que este estímulo será aplicable para aquellos contribuyentes, muy importante, que mantengan las fuentes de trabajo o bien
no reduzcan su plantilla de trabajadores durante los periodos a que se refiere el estímulo. Esta consideración no la instruyó el gobernador del estado para que protejamos fundamentalmente el empleo y la planta productiva. Respecto a los impuestos al servicio al hospedaje, al sector del turismo, uno de los más afectados con esta contingencia de salud, se les otorga un estímulo del 100% del impuesto que se genere en los meses de abril y mayo, debido a que en el presente mes ya se efectuó el traslado del mismo al consumidor. En el mismo contexto establecido para el impuesto sobre nóminas, este estímulo será aplicable para aquellos contribuyentes que mantengan las fuentes de trabajo o bien no reduzcan su plantilla de trabajadores durante los periodos a que se refiere el estímulo. En lo referente a las contribuciones relacionadas al control vehicular, continuarán los descuentos vigentes al mes de marzo, extendiéndose al mes de abril, los cuales alcanzan hasta un 70%. Asimismo, los derechos de control vehicular tendrán las mismas condiciones que se presentan de estímulos fiscales establecidos en la Ley de Ingresos del Estado para el presente ejercicio fiscal, ampliado hasta el mes de junio, las condiciones establecidas en este mes, por lo que se considerará una prórroga del pago del mismo. Cabe hacer mención que aquellos contribuyentes que paguen desde la comodidad de su casa a través de nuestro portal tributario gozarán de un estímulo adicional del 5%, ello para evitar la aglomeración en las oficinas recaudadoras y privilegiar la despersonalización del servicio. Con la finalidad de apoyar a los contribuyentes que inviertan en nuestro Estado, por el periodo de abril a diciembre del presente año, se considera un descuento del 75% de aquellos registros de escritura constitutiva, así como de bienes inmuebles por inicio de operaciones. Asimismo, con el objeto de incentivar la inversión y que los pequeños empresarios cuenten con alternativas para hacer frente a las adversidades económicas que prevalecen, la posibilidad de que adquieran créditos del Fondo Plata, cuyo registro del gravamen será exento al 100%. Estos estímulos representan un impacto financiero al Estado de cerca de 150 millones de pesos. En total, estos descuentos van a suponer 150 millones de pesos que no van a estar ingresando en las arcas del Estado porque no vamos a tener que pagarlo como contribuyentes. La mayor cantidad está precisamente en el impuesto sobre nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas, que supondrán 80 millones de pesos de descuentos. En el impuesto de control vehicular serán 35 millones de pesos los que se espera no recibir a raíz de estos subsidios. En el impuesto adicional para infraestructura estaríamos hablando de 15 millones de pesos. El adicional para la UAS 3 millones y el impuesto sobre hospedaje de más o menos 2,5 millones aproximadamente que se estarían dejando de percibir en el gobierno estatal, en el erario público, por estos descuentos que se están anunciando. Para poder hacer frente a este, de alguna manera, boquete de 150 millones de pesos que se estaría generando en las finanzas estatales al no poder cobrar esta parte de los descuentos que se están anunciando, se anunciaron también una serie de medidas de austeridad que ya adelantábamos ayer antes de despedirnos: la no contratación de personal, el no incremento de sueldos, la restricción en gastos que se hacen en eventos, por ejemplo en posadas, en comidas, también gastos de representación, gastos en viáticos de los servidores públicos, tanto nacionales como internacionales, la impresión de copias en las dependencias gubernamentales, no contratar asesorías o consultorías y tampoco bienes muebles, esto entre otros aspectos. Pero también hay otro punto que mencionaba el secretario de Finanzas y que tiene como objetivo que pueda haber más dinero en las calles. ¿Y esto cómo se está tratando de hacer? Liquidando las deudas que tiene el gobierno estatal con todos los proveedores, contratistas o prestadores de servicios que le han dado algún servicio o han vendido algún bien al gobierno del estado y que hasta el momento no han recibido estos pagos. Si usted ha prestado algún servicio, ha vendido algún producto al gobierno estatal, el mes de abril es la fecha límite que se pone el gobierno estatal para zanjar todos estos adeudos que tiene con proveedores, contratistas o prestadores de servicio en un primer momento y de manera inmediata. Si se acercan quienes tienen adeudos menores a 250,000 pesos, se asegura el secretario que van a ser pagos inmediatos. Quienes tengan adeudos superiores a esa cifra se irán pagando en los próximos días, pero vamos a escuchar con esta precisión al secretario de Finanzas.
Bueno, estamos trabajando de manera, digamos, muy rápida con las diferentes dependencias, con los organismos descentralizados, porque luego entiendo que en la visión y en el enfoque del proveedor y del prestador del servicio, el gobierno del Estado en su conjunto es desde que se solicita el servicio. Nosotros estamos apretando muy fuerte desde el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del Gasto, donde hemos venido reduciendo significativamente los días desde que se solicita el servicio y se realiza el pago, porque luego a veces la Secretaría de Finanzas no conoce sino 2 o 3 meses después de estos acontecimientos, es decir, de cuando se solicitan los servicios o cuando se solicita algún tema con algún proveedor. Entonces estamos apretando muy fuerte para que a la brevedad nos hagan llegar las dependencias, digamos los trámites a la Secretaría de Finanzas, y todos los montos menores a 250,000 pesos, si llegan hoy, se pagan hoy. Los únicos que sí dejamos un poquito por temas de flujo de efectivo son los pagos que son mayores a 250,000 pesos, pero en un lapso no mayor a una semana estamos liquidando todos los adeudos. Esta información que daba el secretario de Finanzas tiene que ver, por lo tanto, con esos estímulos fiscales y las medidas que se están tomando, que se van a tomar ya desde ahora para generar austeridad y ahorro de gasto al interior del gobierno, y también este pago que se les adeuda a proveedores, contratistas y prestadores de servicios. Sin embargo, también hizo un anuncio el secretario de Finanzas, que por supuesto mañana aquí tendremos la información para todos aquellos que tengan un negocio, tengan un local que han tenido que cerrar o que han visto disminuidas sus ventas precisamente por estas jornadas de aislamiento voluntario que estamos viviendo aquí en Zacatecas desde el pasado viernes, y que por supuesto ha empezado a afectar a las finanzas de los negocios locales. Mañana se anunció que va a haber una conferencia del secretario de Economía, Carlos Bárcena Pous, junto con el secretario de Desarrollo Social, Roberto Luébano, para abordar este tema, cómo se va a estar apoyando a quienes tienen negocios y se están viendo afectados por esta situación de contingencia sanitaria por el COVID-19. Anunciaba o adelantaba el secretario de Finanzas que se prevé más o menos un fondo de unos 150 millones de pesos que estarían destinados tanto a los negocios como a los grupos vulnerables que atiende la Secretaría de Desarrollo Social. Mañana conoceremos los detalles y por supuesto aquí le estaremos presentando la información para que, si usted está en esta situación, tenga la posibilidad de acudir, solicitar o ser apoyado por este fondo que en principio se va a crear para apoyar a negocios, empresas locales zacatecanos que estén viendo afectadas sus finanzas por estas condiciones. Este mensaje del secretario de Finanzas se da después de que ayer, como también le decía, el gobernador Alejandro Tello diera estas medidas enumeradas de manera más sintética. Hoy se dio más detalle a cada una de las medidas y estímulos fiscales que se anuncian, pero en este mensaje que dio el gobernador Alejandro Tello ayer por redes sociales, al igual que esta conferencia del secretario de Finanzas, hay que decir que también fue una videoconferencia, no fue presencial por estas mismas circunstancias que estamos viviendo. El gobernador, al inicio también de su mensaje, hacía un recuento de las medidas que se han tomado hasta ahora y también hacía un llamado a tener cuidado con la información falsa que circula sobre todo en redes sociales en estos momentos. Vamos a escuchar una parte del mensaje que daba ayer el gobernador Alejandro Tello. Es importante no caer en psicosis ni dar por verdaderas algunas informaciones malintencionadas y falsas que lamentablemente en redes sociales han circulado. Ante cualquier sintomatología, estamos cerca de ti con tan solo llamar la línea del 911. El más importante filtro para cortar este virus somos cada uno de nosotros, y hoy, más que nunca, necesitamos trabajar unidos. Se han derivado una serie de medidas preventivas al contagio, como posponer o cancelar la celebración de festivales, ferias, fiestas patronales, cierre total de giros como bares, discotecas, cines, salones de eventos, teatros, museos,
zoológicos, el teleférico, transportes turísticos, gimnasios, entre otros, así como la reducción y control de la actividad de restaurantes, mercados, tianguis, bancos, tiendas departamentales, entre otros. Esto en tanto y cuanto permanezcamos en la fase 1 de decretarse. La fase 2, las medidas cambiarán. Se ha suspendido ya la actividad escolar en todos los niveles. Hemos generado el máximo de medidas precautorias para la operación única y exclusivamente de actividades sustantivas en la administración pública. En coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército, hemos iniciado la instalación de filtros en el aeropuerto, central de autobuses, en las entradas de nuestro estado, principalmente en las de flujos provenientes del norte, así como conminado a nuestros connacionales a revalorar su viaje en esta temporada por los riesgos que esto conlleva. Estamos rehabilitando la infraestructura de la Unidad de Emergencias Médicas, el antiguo Hospital General, como espacio para atención y aislamiento para pacientes contagiados. Ninguna medida sobra en estos momentos y debemos mantener la sana distancia, así como las directrices de higiene que las campañas que hemos establecido nos indican. La red de transporte público está siendo dotada de materiales para sanitización. Se han implementado brigadas de pipas de agua para apoyar el abasto del vital líquido. Igualmente, respaldaremos a los municipios en la reparación de fugas. El sector salud está preparado con equipo, material, medicamentos y espacio físico para afrontar esta pandemia. Sin embargo, la magnitud de la misma depende de la responsabilidad de todos. Agradezco a la sociedad zacatecana su solidaridad y su compromiso. Duele ver calles y plazas vacías, negocios cerrados y la vida común trastocada, mas esto es necesario en aras de salvaguardar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Y cuál es la situación en este momento? Después de que se enviara el último reporte actualizado de los datos del COVID-19 en Zacatecas, seguimos teniendo 35 casos que han resultado negativos, los mismos 3 casos positivos que le informábamos ayer. Sin embargo, sube el número de casos sospechosos de 4 que había ayer en el último reporte a un total de 12 que en estos momentos están siendo analizados para descartar o confirmar que estas personas que fueron sometidas a las pruebas portan o no el virus COVID-19. A nivel nacional, la situación es ya de una fase 2. Desde ayer, la Organización Mundial de la Salud coloca a México en rojo en el mapa mundial como entre los países, que se encuentra ya entre los países en los que se ha dado una transmisión local. Vamos a escuchar a continuación al subsecretario de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, Hugo López-Gatell, a quien también escuchábamos ayer y que ha sido el encargado de dar estas actualizaciones de las cifras a nivel nacional, hablando precisamente o declarando ya oficialmente la entrada de México a esta fase 2, pero antes de escucharlo, algunos de los datos que se dan de manera general es que en México, al corte de ayer, del 23 de marzo, esperaremos cuál se dé en la tarde de este martes, 367 casos positivos, negativos un total de 1.865, actualmente como sospechosos y que están siendo analizados 826 y se han producido ya 4 fallecimientos a consecuencia de este virus. Una información que no se había dado hasta ahora, pero que se da debido a que es precisamente la característica que hace que México ya no esté en una fase 1, sino en una fase 2. 367 casos confirmados. De estos, 292, esto es el 80%, se consideran casos importados, es decir, una persona viajó al extranjero y al llegar a México ya tenía el virus.
70 de los 367 casos positivos que hay en total en el país, esto quiere decir un 19%, son casos que se denominan casos asociados a importación. Esto es, personas que no viajaron, pero que estuvieron en contacto con alguna persona que sí viajó y que trajo el virus aquí al país. Es el primer caso confirmado, por ejemplo, aquí en Zacatecas, del doctor de esta clínica de Colinas del Padre que le platicábamos en días pasados, cuya, una familiar de este ahora paciente de COVID-19 en Zacatecas vino a Zacatecas, estuvo de visita y en esa visita se contagió. Se pasó el virus que en este caso hermana, es la que se ha informado, tenía y le contagió a este primer paciente de COVID-19 en Zacatecas. Este es uno de los casos asociados a importación de los 70 que hay en el país. Y el tercer tipo de casos positivos que existen en México, que todavía es el porcentaje menor, ya que es un 1%, hay 5 casos en todo el país, pero es lo que indica que ya nos encontramos en una fase 2. Estos son los casos sin antecedentes identificables de importación, es decir, son personas que no han viajado al extranjero, que no han estado en contacto con ninguna persona que ha estado en el extranjero, particularmente en los países que están siendo más afectados por esta pandemia, pero que sin embargo dieron positivo en las pruebas de COVID-19. Es lo que también hablábamos ayer, que son casos en los que ya es muy complicado identificar la fuente de contagio y esto hace cada vez más difícil hacer ese cerco epidemiológico para saber con quién ha estado en contacto, de dónde viene el virus, y esto pudiera significar una transmisión que se pudiera acelerar. Vamos a escuchar al subsecretario de Promoción en Salud de la Secretaría Federal, Hugo López-Gatell, quien dio una conferencia hoy en la mañana, la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En este contexto se dieron las siguientes declaraciones. El aprendizaje científico, técnico que ha podido tener México por la experiencia vivida y la extensa documentación científica sobre el comportamiento de este virus en el resto del mundo nos da una ventaja respecto a otros territorios. Y la ventaja es poder programar adecuadamente el momento de cambio de las distintas fases y de las medidas de salud pública. Tenemos que 80% de los casos han venido del exterior, ya sea por connacionales que viajaron o por ciudadanos de otras nacionalidades que llegaron a México. Sin embargo, hasta casi el 20% son casos que derivan de este proceso de importación y son los contagios directos por personas que viajaron hacia personas que no han viajado. Y lo que tenemos como una señal muy temprana es la existencia de casos en donde no existe un antecedente de contacto ni con personas que viajaron y se infectaron, ni con alguien en el territorio nacional. Aunque apenas es el 1%, 5 casos, lo consideramos una señal temprana que debe ser tomada en cuenta, porque esto precisamente es el elemento clave que empieza a distinguir la fase 1 de la fase 2. Esta característica, no el número de casos, esta característica, la pérdida de trazabilidad de los contagios. Y este dato, este elemento es crucial porque define también donde se empieza a agotar la utilidad de las medidas de contención centradas en los casos y la necesidad de anticipar las medidas poblacionales de mitigación. Durante un periodo que aproximadamente es de 30 días en promedio, tenemos una transmisión francamente lenta. A partir del primer caso empieza a contarse este periodo y hasta durante 30 días se va encontrando que la suma de casos, pero particularmente los casos que se agregan cada día, se cuentan en menos de decenas, en muy pocos casos. Hasta que se llega a un punto que técnicamente le llamamos punto de inflexión, pero que gráficamente, visualmente, todas y todos lo podemos identificar como este punto en donde se dobla la curva epidémica. La curva epidémica es la representación de los casos diarios que se pueden documentar. Todavía no hemos llegado al punto de inflexión. Todavía no hemos llegado al punto en donde cambiamos de una propagación lenta a una propagación muy, muy acelerada.
Y esta es la oportunidad de México. La oportunidad de México es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este y, por lo tanto, queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado 2 semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante, porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo. Administrar el riesgo, en términos llanos, lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México. Y por eso es importante que estas medidas de mitigación comunitaria sean tomadas en cuenta. El subsecretario de Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell, también habló de que sí o sí México va a llegar a una fase 3, pero también, esa fase 3 que podría implicar una transmisión o una propagación generalizada del virus COVID-19. Sin embargo, al hablar de esa fase 3, también se presentaron las capacidades que tiene actualmente el sistema de salud en México para atender esta contingencia sanitaria, un sistema de salud que ya no va a ser solo civil, sino que se va a complementar con la infraestructura que tiene a su disposición tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional, después de que hoy también se anunciara la puesta en marcha del Plan Marina y del Plan DN3 que conocemos precisamente para situaciones de emergencia en el país. Lo escuchamos. Y también que quien esté con síntomas se quede en casa. Se quede en casa toda persona que pudiera tener síntomas y que no tenga riesgo de complicarse, que es la gran mayoría, que se quede en casa por 15 días para que no transmita a otros. Ahora bien, enfatizamos, si se es un adulto mayor, una mujer embarazada o una persona con enfermedades crónicas, en particular diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad pulmonar o cardíaca, así como enfermedad renal o cualquier causa de supresión del sistema inmune, no esperar. Hay que acudir a evaluación médica para prevenir las complicaciones. Por último, y anticipándonos a la siguiente fase, que también vendrá, que es la fase 3, en donde pudiera existir transmisión generalizada, es la fase en donde nuestro Sistema Nacional de Salud va a tener retos importantes. Pero esos retos se pueden solventar si el sistema está organizado, si el sistema mantiene alta la moral. ¿Cuánto tenemos en infraestructura? Tenemos una capacidad sólida, tenemos una capacidad amplia, organizándonos de una manera solidaria y generosa entre todas las instituciones del sector salud, las dependencias civiles y militares, podemos tener una capacidad suficiente. Solamente la infraestructura dedicada específicamente a COVID, que no es toda la infraestructura, nos permite tener unidades de terapia intensiva, camas hospitalarias, ventiladores mecánicos, monitores, oxímetros, rayos X portátiles, etcétera, etcétera, todo el equipamiento que cuidadosamente fue seleccionado como relevante para enfrentar a COVID. Esta es solo la capacidad básica instalada, apropiadamente puesta al servicio de la respuesta a esta epidemia. El poder en tus manos. Y
antes de irnos a una pausa, porque ya son las 3:04 de esta tarde, vamos a dar lectura, o más bien a escuchar en este caso, una de sus denuncias que nos llegó durante la mañana. Tengo que decir que ya nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Guadalupe, pero no hemos recibido ninguna respuesta, así que esperemos que nos puedan dar una respuesta, porque les escribimos desde hace ya un buen rato que nos llegó esta denuncia. La vamos a escuchar. Un servicio social. Buenas tardes, disculpen, ¿me podrían ayudar a enviarme el número de emergencia para recoger unos perros que en la colonia de el fraccionamiento San Gabriel anda una perra en las calles mordiendo niños? Ya hablé al 911 y me dan el número de teléfono de donde recogen a los perros, pero nadie me contesta. Quisiera que si me podrían mandar información de cómo pudieran venir a recoger ese perro, que supuestamente donde está el perro, en esa casa, dice la señora que no es la dueña, y necesito porque ya mordió a tres niños. Escuchábamos esta denuncia que nos enviaban por la mañana. Nos pusimos en contacto a la 1 de la tarde, antes de la 1 de la tarde, con Comunicación Social del Ayuntamiento de Guadalupe, con la encargada de Comunicación Social del Ayuntamiento. Sin embargo, bueno, hasta el momento nos ha dejado en visto, no nos ha contestado, así que esperamos que nos pueda contestar mínimo para saber si hay algún número de teléfono al que se pueda llamar o de qué forma se puede atender esta denuncia. También de Guadalupe, y hacemos ahora sí el llamado al aire para que puedan atenderlo, aunque estamos solicitando a la persona que nos escriba que nos pueda decir exactamente la ubicación, porque no nos dice en qué colonia, pero tiene que ver con el problema de la basura. Ya nos contestó: la calle Zacatecas, carretera a la Zacatecana. Un mes sin que pase la basura en este lugar. Ya fueron al departamento de recolección, pero solo nos dicen que van a pasar y nunca pasan. Póngase a trabajar, señor Julio César Chávez, es el llamado que están haciendo al Ayuntamiento de Guadalupe. También lo hacemos desde aquí. No sé si tiene mucho caso que le escribamos a la Coordinadora de Comunicación Social, si no nos ha respondido, pero lo vamos a volver a intentar y esperemos que estos llamados lleguen a las autoridades para que atiendan estas demandas de la ciudadanía. En el caso de Guadalupe, el perro que están señalando en el fraccionamiento San Gabriel, que tienen un problema con un perro agresivo, y ahora en calle Zacatecas, carretera a la Zacatecana, delante de Gardenias, nos señalan como para mayor precisión del reporte. Un mes que no ha pasado la basura, nos envía fotografías y efectivamente está toda la basura regada por la calle. 3:07, vamos a hacer una pausa y regresamos con más, porque hoy hubo una reunión precisamente para saber qué medidas se van a estar tomando en el transporte público para que podamos ir seguros en materia de higiene. Vamos a la pausa y volvemos.
Ciudadana con Raquel Oyaquindia. Las noticias del día. 3 de la tarde con 16 minutos. Regresamos al punto Voz Ciudadana para conocer algunas de las medidas que se van a estar implementando si usted es usuario del transporte público en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe. Va a haber medidas que se van a estar implementando para la cuestión de la higiene y evitar una posible propagación de este nuevo virus COVID-19. Y los detalles los trae nuestro compañero Alonso Chávez. Buenas tardes, Alonso. Muy buenas tardes, Raquel. Un gusto saludar al auditorio del Punto. El pasado 17 de marzo estuvieron una reunión personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud con concesionarios del transporte público y autoridades de la Subsecretaría del Transporte Público. Ahí se acordaron las medidas que estarán implementando durante esta contingencia sanitaria. Hoy de nueva cuenta se ha sostenido una reunión de las autoridades con concesionarios del transporte público con el propósito de reforzar esas medidas para prevenir la propagación del coronavirus. Son 7 las medidas básicas que les han pedido a los choferes del transporte público implementen en sus unidades, tanto de taxi como de camiones. Pero de estas 7, pues hay 3 que son generales para todos, Raquel: la de el lavado constante de manos, la de utilizar el ángulo interno del codo al momento de toser o estornudar, y también el estar utilizando un gel con base del 70% de alcohol cuando no se tenga acceso a agua o jabón para lavarse las manos. Nos precisaba Gabriel Morales, el subsecretario de Transporte Público, que 4 son las medidas que están implementando o que son básicas para el transporte público. Primero, les están pidiendo que se evite el sobrecupo en las unidades, que sean menos del 50% del aforo en los camiones y que se les pida a los pasajeros se dispersen en los asientos para mantener la sana distancia. También se le está pidiendo a los choferes del transporte público, tanto de taxi como en camiones urbanos, que cuenten con un envase dosificador de gel a base de alcohol para que puedan otorgarle a los pasajeros al momento que ingresan a sus unidades, sea del taxi o del camión. Al llegar a su base terminal, se les está pidiendo que realicen una limpieza de la unidad, de los camiones y de los taxis, limpiando sobre todo las áreas de uso común como son los pasillos, los pasamanos, las manijas, utilizando para ello una base hecha con agua y cloro para desinfectar. Nos informaba el subsecretario de Transporte Público que inspectores de esta dependencia están verificando que se cumplan estas medidas, haciendo inspecciones aleatorias a unidades de transporte público, no solo en la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe, sino también en el municipio de Fresnillo. Están también vigilando que en las unidades de taxi se cuente con gel antibacterial, que también estén haciendo estas medidas de desinfección o sanitización constante de las unidades. Además, se les está pidiendo a los choferes usen ropa limpia todos los días para cuidar de la salud de los pasajeros y también de ellos mismos, Raquel. Son 4 medidas fundamentales que está dando a conocer la Subsecretaría de Transporte Público. Se ha exigido cumplir al servicio de transporte público, tanto taxi y urbano. ¿Va a haber, Alonso, también algún tipo de cambio en cuanto a la cantidad de camiones? Teníamos oportunidad de ver antes que hay ciertos días en los que se va a espaciar más el tiempo en el que pasan y otros en los que va a haber más unidades disponibles. Hoy nos confirmaba Gabriel Morales, el subsecretario de Transporte Público, Raquel, que el horario de servicio se mantiene para garantizar a las personas que siguen laborando el contar con este servicio de transporte público. Con respecto al número de camiones, dijo, en horarios regulares van a pasar más espaciados los camiones del transporte público. Es decir, si el camión tardaba 15 minutos en pasar, ahora puede tardar hasta 20 minutos o más. Pero en las horas pico se van a meter más unidades del transporte público para evitar justo las aglomeraciones al interior de las unidades, para que se pueda garantizar esta medida de evitar el sobrecupo, que no excedan más del 50% de su aforo, para que al interior de la unidad se mantenga la sana distancia. Y es importante recordar que el aforo de los camiones, Raquel, es el número de asientos con que cuentan, no que se mida el aforo a partir del número de personas de pie que puedan ir en la unidad. Exactamente. Y mencionabas en el caso de los choferes la cuestión de llevar ropa limpia, pero para seguridad de los choferes y también de los usuarios, ¿les van a proporcionar algún tipo de equipo de protección
que pudiera ser mascarilla y guantes por ese intercambio, por ejemplo, de monedas que se dan a la hora de pagar los camiones? De momento, esta medida no se contempla, se enumeraba las 4 que nos daba a conocer Gabriel Morales, el subsecretario de Transporte Público, pero no contemplaban esto de otorgar mascarillas, de otorgar guantes a los choferes del transporte público, porque como bien tú lo mencionas, manejan el dinero, además hay una sobreexposición, ahí no es difícil guardar la sana distancia con el pasajero al momento que aborda la unidad. No se habló de esa medida, no sé si en la reunión que se han sostenido este día hayan incorporado esta otra medida al transporte público en la zona metropolitana de Fresnillo. Alonso, muchas gracias por esta información y por supuesto estaremos al pendiente de cómo se desarrollan estas medidas en el transporte público de Zacatecas. Muchas gracias, Alonso, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel, saludos a la auditoría del Punto, muy buen provecho. Gracias. Y ahora nos vamos a ir hasta Sombrerete, donde fue el municipio en el que se ha confirmado este tercer caso que le platicábamos ayer, caso positivo, tercero en Zacatecas de COVID-19, de un hombre que vive en este municipio, y el alcalde, Alan Murillo, publicó un video en redes sociales en el que está haciendo un reproche a los habitantes del municipio que incluso después de la confirmación de este tercer caso positivo que se dio, uno en Sombrerete, que fue el de este tercer caso, no se están acatando las medidas que se han determinado de momento como voluntarias, ese aislamiento voluntario de la población. Escuchamos al alcalde de Sombrerete. Desafortunadamente la gente no hace caso, la gente a lo mejor quiere que andemos con la fuerza pública metiendo a la gente en sus casas, diciéndole que este problema es serio. El problema de coronavirus o COVID-19 ya lo tenemos pues, prácticamente aquí con nosotros. Y esta recomendación que hizo la Secretaría de Salud, por experiencia de otros países, es para que el problema no se agrave. Creo que hoy la mayor recomendación, igual creo que todos lo debemos de llevar a cabo, es que nos mantengamos en casa. Que hoy en día, desafortunadamente, ya se confirmó el primer positivo de COVID-19 aquí en Sombrerete. ¿Donde qué pudo haber pasado? Que ese primer positivo tuvo contacto con su familia. Y su familia, pues tuvo contacto con más gente, ahí con la colonia. Y esa familia, pues ya se lo transmitió a 1, a 2, a 3, a 4. Porque es un virus que no sale, que traiga el virus y ya me dio hoy, como muchas enfermedades, o me dio mañana. Se tarda hasta 14 días para desarrollarse. Y en 14 días, la persona que lo tiene ya tuvo comunicación con una infinidad de gentes. Por eso es que tenemos que estar en casa, que tenemos que guardarnos. La Secretaría de Educación nos dijo que no fuéramos a clases, no para que anduviéramos de vacaciones, repito, para que estemos en casa guardados. Pero no, aquí en Sombrerete parece que nos dieron vacaciones para que vengamos aquí a pasearnos, a que saquemos a nuestros adultos mayores, que saquemos a nuestros niños. Entonces creo que es donde los ciudadanos debemos de tener conciencia y estar unidos. Escuchábamos la molestia del alcalde de Sombrerete respecto a lo que está pasando en el municipio con la falta de cumplimiento de ese aislamiento voluntario. Parece que nos han dado vacaciones. Y respecto al primer caso de coronavirus que se confirmó como positivo aquí en Zacatecas, el del doctor que trabajaba en la clínica de Colinas del Padre, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, la delegada en Zacatecas, Sandra Durán Vázquez, ha informado que hasta el momento se han realizado 20 pruebas a los trabajadores de esta clínica para poder descartar un posible contagio de COVID-19. En total, el cerco epidemiológico que se ha decretado en esta clínica para poder determinar si hay o no contagios derivado de este primer positivo que se anunciaba en Zacatecas, abarca a cerca de 100 trabajadores que trabajan en esta clínica. Vamos a escuchar a la delegada del IMSS en Zacatecas, Sandra Durán. Estamos preparados y
y nos hemos estado preparando con todos los insumos y todo lo necesario, los insumos que necesitamos para la seguridad de los trabajadores y que puedan atender a nuestros derechohabientes. Como son las medidas de protección de seguridad para ello, incluye las mascarillas N95, el alcohol gel, el jabón, dependiendo del tipo de atención que se está dando, las batas desechables, las botas, los gogles. En cuanto a lo que se ha realizado con los compañeros de la Clínica 57, se ha realizado desde un inicio el cerco epidemiológico. Al día de hoy ya llevamos hechos para los trabajadores aproximadamente 20 pruebas de tamizaje. Y se va a continuar con este tamizaje y con este cerco epidemiológico hasta que tengamos al 100% de todo el personal en este cerco epidemiológico. Las que requieran el examen, a todos se les va a hacer. En la Clínica 57, en esa clínica es donde él estuvo laborando. Él tiene un consultorio, dio atenciones médicas, pero estamos haciendo el tamizaje para ver a la gente que convivió con él o que tuvo algún tipo de contacto. Los días que él estuvo después del contacto fueron 5. No, estas pruebas se le hicieron a los trabajadores. Aparte, se está haciendo ya lo de los pacientes. Se les está localizando porque esos pacientes fueron los que ya se habían atendido en las fechas previas. El total de los trabajadores que hay en esta clínica aproximadamente son 100. No con todos convivió, porque él tiene su consultorio, él estaba en un turno, no en los 2 turnos, y con cierto personal. Eso es lo que se está estudiando, con quiénes tuvo contacto y a quienes se les está haciendo el tamizaje de forma prioritaria. La unidad, lo que ya se hizo el fin de semana fue un exhaustivo y se inició la sanitización de toda la unidad. El día de hoy, a las 9 de la mañana, acudió una empresa subrogada para realizar la sanitización de toda la unidad de una forma más a fondo, más profunda. A la 1 de la tarde ya se inició la sanitización para toda la unidad. Previo a esto se tuvo que capacitar a todo el personal para informarles qué se iba a hacer y en qué consistía. Y en otro tema, 3:28, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha confirmado que el pasado domingo, 22 de marzo, se localizó el cuerpo sin vida de una mujer en el municipio de El Salvador, en el estado de Zacatecas. La mujer era originaria del vecino estado de San Luis Potosí y había sido reportada en días pasados como desaparecida. De acuerdo al comunicado enviado por la Fiscalía, el protocolo de la necropsia arrojó como causa de la muerte una herida producida por disparos de arma de fuego, un disparo que la víctima recibió en la cara, de acuerdo a lo que menciona la Fiscalía, y se estaría calculando, si fue localizada el domingo, que su fallecimiento se habría producido entre 2 y 3 días antes de este hallazgo. La localización se derivó de un reporte que emitió el personal de la Policía Preventiva de este municipio de El Salvador, en el cual se señalaba que en el camino que conduce a la comunidad de Clavellinas, en este municipio, de la comunidad de Clavellinas a la comunidad del Salado en San Luis Potosí, habían localizado este cuerpo sin vida de la mujer. El personal forense acudió al lugar, también el de investigación, la policía de investigación. Se confirmó el hallazgo de la mujer, que presentaba ya signos de descomposición. Se logró la recuperación de diferentes indicios que motivaron el inicio de una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de feminicidio. En este lugar, compañeros de trabajo de la víctima identificaron el cuerpo como el de Paulina, de 50 años, y manifestaron que esta persona había sido reportada como desaparecida desde el 19 de marzo de este año, cuando salió de su trabajo en Matehuala a bordo de un vehículo color blanco. Señalaron también que la víctima había salido de Matehuala con rumbo al municipio de El Salvador. Sabían que había retirado la cantidad de 23,000 pesos para poder pagar a unos trabajadores, y como elemento adicional, todo esto lo menciona la Fiscalía en un comunicado, añaden los compañeros de trabajo que la víctima siempre cargaba una navaja multiusos con cachas en color negro de plástico. Resulta importante mencionar, señala la Fiscalía, que un día antes, el sábado 21 de marzo, policías de este municipio informaron de la localización de un vehículo abandonado, por lo que la Policía de Investigación
acudió a inspeccionar el lugar y ubicaron una unidad que resultó ser en la que viajaba la víctima y en su interior se encontraron manchas de sangre. Al realizar una inspección en los alrededores del sitio donde se ubicó el vehículo, los elementos policiales localizaron a un sujeto que se escondía en unas tapias y quien, tras la solicitud de los policías de que saliera, comenzó a huir. Esto provocó una persecución en la que el evasor hirió con una navaja a un policía de investigación que, al verse agredido y a fin de neutralizar al sujeto, disparó su arma provocándole lesiones. El agresor, quien se encuentra actualmente recibiendo atención médica en Saltillo, fue identificado como Jesús y en este momento se encuentra en calidad de detenido y bajo custodia en este centro hospitalario de Saltillo. Tras una revisión a la persona se encontró en posesión de una navaja, de un arma blanca tipo navaja con las características que le mencionábamos que habían señalado los compañeros de trabajo de la víctima que solía llevar encima, además de que tenía en su poder la cantidad de 20.000 pesos. Por esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado se encuentra integrando la carpeta de investigación relativa a la agresión del elemento policial, también aparte de la carpeta que se abrió por el posible delito de feminicidio. Y en materia de seguridad, ayer le hablábamos de ese lamentable recuento de hechos violentos del fin de semana, uno de ellos que tuvo lugar precisamente, y volvemos al municipio de Sombrerete, donde 4 policías municipales, 2 hombres y 2 mujeres, fueron asesinados durante una agresión que perpetraron sujetos armados. Respecto a este caso, habló el alcalde, a quien acabamos también de escuchar, Alan Murillo, quien dijo que las corporaciones de seguridad de los municipios no pueden hacer solas frente a la situación de delincuencia que atraviesa el país y el Estado. Lo escuchamos. No todo lo vamos a hacer, y menos una policía municipal, una policía con todas las carencias que tenemos, con toda la falta de recursos que nos quitaron, con todo lo que se ha venido arrastrando, no de 1 año, 2 años, a lo mejor 10, 15 años que tenemos ya este problema. Los elementos, cuerpos de seguridad estatales y federales, pues también poco pueden hacer porque no hay por todos lados. Pero sí creo que como familia, hoy en día muchas veces, pues le damos dinero a nuestro hijo para que se va a emborrachar ahí a la esquina, y el día de mañana ya no es borrachera, ya es un cigarro, y el día de pasado ya no es ni cigarro ni borrachera, ya es otra cosa peor. Entonces creo que como familia creo que también tenemos que aportarle a la sociedad. Yo sé que el problema no lo vamos a solucionar ni mañana, ni pasado, ni en el año y medio que nos queda, ni en 3 años que la queda la siguiente administración. Creo que este tema es de sociedades, de cambio de generaciones, y creo que somos una generación importante para hacer ese cambio, para que no se sigan haciendo las cosas como hasta el día de hoy, y creo que sigamos y podemos mejorar mucho. El poder en tus manos. Ya casi nos vamos, pero antes, gracias por comunicarse con nosotros. Nos están escribiendo desde Villas de Guadalupe, en particular desde la privada Villas del Álamo, asegurando o reportando desabasto de agua. Ya enviamos este mensaje a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y nos comunican, nos mandan el siguiente texto. La Dirección de Distribución informa que en el pasado servicio en Villas de Guadalupe no se logró la presión en las zonas altas de Villas de Guadalupe debido a un problema que se originó por una falla en el servicio de electricidad. No hubo suficiente servicio de electricidad y esto provocó que no hubiera la presión necesaria. Se registró una variación en el voltaje que los equipos están acostumbrados a soportar, por lo que en automático se detuvieron 2 bombas que son las que hacen posible que el agua llegue a este sector. Uno de los equipos presentó un daño mayor, por lo que causó retrasos en la distribución y que no se lograra la presión requerida. Esto están reportando desde Chiapas. Ante ello, actualmente se encuentran en la zona 2 pipas de Chiapas y una más que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, ha facilitado al organismo operador de agua para poder brindar el servicio a quienes no recibieron el agua necesaria por no tener esta presión. Si bien estos vehículos, continúa señalando la Junta Intermunicipal, brindan un apoyo, su alcance también es limitado al tener una capacidad de apenas 9 tinacos por viaje. Ante ello se estarán adoptando
adoptando otras medidas para agilizar el restablecimiento del servicio en esa zona de la ciudad de Guadalupe. La Dirección de Distribución prevé realizar algunas maniobras en la red general para poder compartir volúmenes de agua en esta zona de la ciudad, reduciéndolo en otras para que mañana ya miércoles, se logre la presión suficiente en las partes altas de la colonia. Es lo que nos están reportando respecto a esta denuncia que nos llega de desabasto de agua en Villas de Guadalupe. Efectivamente hubo un problema en el servicio en esta zona. Actualmente se está tratando de brindar el servicio con pipas, con 2 pipas de Giapaz y una del gobierno del estado. Sin embargo, también están reconociendo que son insuficientes, ya que cada pipa tiene la capacidad de más o menos 9 tinacos para abastecer a todas las personas que se vieron afectadas por este problema. Sin embargo, están también diciendo que para mañana se espera que se pueda regular, redirigiendo una parte del agua que le tocaba a otras colonias, sin dejarla sin agua, por supuesto, a la zona de Villas de Guadalupe para que se pueda atender a las personas que sufrieron este desabasto. Y muchas gracias a la Junta Intermunicipal, a Giapaz, por esta información que nos brinda, por estar al pendiente, y a quien no le vamos a dar las gracias es al Ayuntamiento de Guadalupe, porque hay 2 denuncias que tienen que ver, una con basura en la Zacatecana y otra con un perro agresivo en el fraccionamiento San Gabriel, pero parece que no les importan mucho porque no han respondido a este espacio y a las denuncias que ustedes han estado enviando, así que tache para las autoridades de Guadalupe. 3:37 de este martes, mañana 2:30 de la tarde, nos volvemos a saludar aquí en Al Punto. Voz Ciudadana, que tenga un excelente martes y recuerde, cuídese, si tiene oportunidad de estar el mayor tiempo posible en casa, hágalo, y si sale, también con las medidas precautorias necesarias. Que tenga buenas tardes. Hoy contamos contigo. Al Punto, Voz Ciudadana con Raquel Ollaquindia.